En este problema, se nos da una combinación y una permutación y se nos pide que simplifiquemos. Tenemos nuestras definiciones a continuación. Recuerde que cuando tenemos una combinación, el orden no importa, y cuando tenemos una permutación, el orden sí importa. Entonces, porque en ambos casos aquí estamos comenzando con 9 elementos, y estamos tomando 3 a la vez, deberíamos poder reconocer que el número de permutaciones sería más que el número de combinaciones porque nuevamente para nuestra permutación el orden importa. Y para la combinación, el orden no importa. Entonces, mirando la definición de una combinación, observe cómo hay varias anotaciones para denotar una combinación. Y en nuestro caso, n es igual a 9 y r es igual a 3. Para simplificar, 9 elige 3. Nuestro numerador será n factorial, que sería 9 factorial. Nuestro denominador será n menos r factorial, multiplicado por r factorial. Bueno, n menos r sería 9 menos 3 factorial. Y r factorial sería 3 factorial. Ahora vamos a seguir adelante y simplificar. Tenemos 9 factorial dividido por 6 factorial, multiplicado por 3 factorial. Y ahora comenzaremos a expandir 9 factorial, que es 9 veces 8, 7 veces, 6 veces, 5 veces, 4, 3 veces, 2 veces, 1. Pero debido a que tenemos un factorial de 6 en el denominador, nos detendremos aquí y escribiremos multiplicado por 6 factorial, dividido por 6 factorial, multiplicado por 3 factorial. Observe cómo podemos simplificar 6 factorial sobre 6 factorial. Porque 6 factorial dividido por 6 factorial sería 1. Y ahora seguiremos adelante y ampliaremos los 3 factoriales y simplificaremos nuevamente. Entonces tenemos 9 por 8 multiplicado por 7, dividido por 3 factorial, que es 3 veces 2, multiplicado por 1. Observe que 9 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 3 en 9. 8 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 4 2 en 8. Entonces tenemos 3 veces 4, 7 veces, dividido por 1, que sería 3 veces 4, 7 veces 84. Ahora eche un vistazo a la permutación, y luego revisaremos ambos en la calculadora. Entonces, durante 9 permute 3. Tendríamos n factorial, que es 9 factorial, dividido por n menos r factorial, que es 9 menos 3 factorial, que es solo 9 factorial dividido por 6 factorial. Entonces ahora simplificaremos, entonces comenzaremos expandiendo 9 factorial, o comenzando a hacerlo. 9 factorial es igual a 9 por 8, tiempo 7, 6 veces, y así sucesivamente, que sería multiplicado por 6 factorial dividido por 6 factorial. E igual que antes, 6 factorial dividido por 6 factorial se simplifica a 1. Entonces esto se simplifica muy bien a solo 9 veces y 8, 7 veces, lo que equivale a 504. Y tal como esperábamos, la cantidad de permutaciones es mucho más alto que el número de combinaciones. Ahora sigamos y verifiquemos ambos en la calculadora gráfica. La calculadora gráfica usa esta notación para una combinación, y esta notación para permutación. Entonces, en esta calculadora, primero ingresamos 9. Y ahora seleccionamos combinación presionando, y ahora seleccionamos combinación seleccionando matemática, flecha derecha a probabilidad, y luego la opción 3 para la combinación. Entonces presione el número 3, y luego ingresemos R, que es 3, e ingrese, verificando que simplificamos nuestra primera combinación correctamente. Y ahora comprobaremos la permutación. Nuevamente usaremos esta notación aquí, así que primero ingresamos n, que nuevamente es 9. Entonces tenemos 9, y luego matemáticas, probabilidad, opción 2 esta vez para permutación, entonces 2, y luego ingresamos r, que es 3. Entonces esto es 9 permutar 3, y luego entrar, que es igual a 504. Espero que hayas encontrado esto útil.